comienzo a la conferencia de prensa, donde integrantes de la misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos vamos a presentar el informe final de nuestra última misión a Perú entre los días 7 y 13 de febrero. La presentación de este informe es uno de nuestros objetivos, entre otros que nos hemos planteado, con lo cual agradecemos la presencia de cada uno y cada una a esta presentación, a compañeros, compañeras de distintas organizaciones, de comunidades peruanas, con lo cual, bueno, vamos a dar inicio contándoles antes quiénes somos los que viajamos a Perú esta semana de febrero. Somos organismos de derechos humanos, compañeros y compañeras de Liberpueblo, de la PDH, de SUMEX, de organizaciones sociales y populares como el Frente de Patria Grande, el Frente de Organizaciones en Lucha a la Dignidad, Organización Sindical, ATE y CTA Autónoma, organización eclesiástica que también participó en esta oportunidad, que es el Curas de Opción por los Pobres, y diputados nacionales que nos acompañaron en esta misión, como Federico Fagioli, que está acá al lado mío, y Juan Marino. Vamos a dar inicio a esta presentación y le paso la palabra a Juan Grabois. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Esta misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos no es la primera, lamentablemente. Es parte de un patrón que se viene dando en la región de cercenamiento de las garantías básicas del Estado democrático de derecho. En el caso de Perú, la misión realizó un despliegue territorial en zonas donde se produjeron hechos gravísimos, zonas periféricas en las que hubo matanzas, torturas, desapariciones, zonas en las que se desplegó no solamente las fuerzas de seguridad, sino también el ejército, en un marco de atemorización generalizada de la población. Mi compañera Marianela va a contar un poco lo que pasó en las distintas regiones y hacia dónde fue el despliegue. A mí me tocó centralmente estar en Lima, donde como misión de solidaridad tuvimos una experiencia muy rara, muy extraña, cuando participamos en una movilización en la que la gente nos pedía por favor que nos quedemos, ¿no? Nosotros íbamos con nuestros chalecos en la misión y la gente tenía mucho miedo a que la maten y nos agradecía el solo hecho de estar ahí presentes, tratando de poner el cuerpo junto a ellos como hermanos latinoamericanos y tratando de velar por su integridad física y por su derecho a la protesta. Vimos un despliegue, una ostentación de fuerzas que por lo menos yo no vi en ningún lado. Nunca vi tanto policías y militares juntos. Para una manifestación de 10.000 personas había, no sé, 20.000, 30.000 en cuadros de formaciones militares. Pocos días antes habían irrumpido con tanquetas en una universidad. Es decir, escenas que no son propias de un Estado democrático, ¿no? Nosotros llamamos a nuestras misiones de solidaridad y derechos humanos porque hacemos dos cosas.
La primera, la más importante, es la verificación in situ de las denuncias que vamos recibiendo sobre hechos concretos que atentan contra los derechos básicos de las personas. El derecho a la vida, a la integridad física, a la integridad sexual, las cuestiones más elementales que han sido violadas y pisoteadas durante estos meses después de la interrupción ilegítima del gobierno de Pedro Castillo. Porque fue a partir de ahí cuando se empezaron a producir las muertes. Y en ese sentido hay un trabajo que es objetivo, que es un trabajo técnico, que se realiza con el rigor que requieren las presentaciones ante organismos internacionales. No es un trabajo ideológico, ni es un trabajo partidario, es un trabajo de verificación objetiva de crímenes concretos. Esa es la parte de los derechos humanos. Y la parte de la solidaridad tiene que ver con que somos objetivos, pero no somos neutrales. Partimos de un análisis de la situación política y geopolítica, en el que vemos que este proceso represivo está enmarcado en una estrategia de debilitamiento de las democracias, en una ofensiva contra los más pobres y fundamentalmente en la búsqueda por parte de poderes exteriores de la apropiación de los recursos naturales. No casualmente, este año se vencían los llamados contratos ley que estableció la constitución del dictador Fujimori en el 93, una duración de 30 años. Se estaban discutiendo temas que también nos tocan, como el litio. Y en ese contexto se produce una situación particular que desencadena una suerte de golpe blando, podríamos llamarlo. Es difícil encontrar una definición correcta. A mí me tocó también hacer algunas de las reuniones políticas, si se quiere, para comprender la situación con distintos actores. Y una pregunta que muchos nos hacíamos, porque efectivamente fue el desencadenante de la ofensiva contra el campesinado, contra los más pobres del Perú. ¿Por qué el presidente Castillo había leído esa carta, ¿no? Cuando no tenía apoyo del ejército, cuando no tenía apoyo del parlamento, cuando era evidente que no era algo que lo iba a beneficiar? Y la conclusión a la que llegué hablando con sus familiares directos, más que una conclusión, la información que obtuve es que el nivel de extorsión al que estaba expuesto el presidente Castillo precipitó esa decisión. Y hay un dato que acá nosotros no lo conocíamos, o cuando lo hablé con gente bastante informada sobre asuntos internacionales acá no se conocía, es que la hija de Castillo, una chiquita muy joven, de unos 20 y pico de años, había estado presa mientras su padre era presidente, ¿no? Bueno, vaya si es una extorsión, eso. Me hizo acordar un poco lo que pasaba acá con Cristina y su hija, aunque el contexto es absolutamente distinto, pero cuando los elementos mafiosos y antidemocráticos empiezan a ser parte del juego político, pasan estas cosas. Por eso tenemos como dos temas
que están unidos, que están interrelacionados, que no se pueden escindir el uno del otro, pero que nosotros abordamos de manera diferenciada por el método, por una cuestión metodológica, que tiene que ver con la constatación de las violaciones a los derechos humanos, que más allá de nuestro análisis político, que es desde luego subjetivo, que es nuestra verdad relativa y que de hecho no todos en la misión tenemos la misma visión sobre las cosas, la verificación de los crímenes de Estado sí es palpable, está probada y va a ser material probatorio para las presentaciones internacionales que vamos a hacer y que ya hemos hecho. Y por otro lado, como les decía, algo que está diferenciado metodológicamente pero que está indisociablemente unido, la situación de la prisión política a partir de una violación del debido proceso del presidente Castillo, para lo que invitamos a su abogado, el doctor Broxato, que nos va a explicar brevemente la tarea que está realizando en ese marco. Para finalizar y darle la palabra a Marianela, nosotros somos convencidos de que si los que amamos a nuestra América, a nuestros pueblos, más allá de las fronteras artificiales que nos han puesto, no somos capaces de cruzarlas cuando, sobre todo los más vulnerables y sus expresiones políticas están en peligro, no hay futuro posible, porque no son casuales los hechos que se reiteran y que vamos viendo cada vez más en ciclos cada vez más acelerados. Y la verdad es que por donde hemos pasado hemos hecho el bien, ¿no? Hemos dejado alguna huella de mínima, que a la gente, que las instituciones del Estado no la escucha, la escucha alguien, y que alguien tome sus denuncias y lo mal que la pasó. Y en otros lugares visibilizar que lo que se dice en los grandes medios internacionales es mentira, que no está todo bien en Perú, que no hubo una sucesión constitucional y un gobierno que está tratando de ordenar la situación, que hay un gobierno autoritario, ilegítimo y asesino, encabezado por Dina Boluarte, ¿no? ¿Es el apellido? Boluarte, siempre me sale. Que ha masacrado a su pueblo, que tiene una cantidad de muertos que ningún gobierno se puede sostener habiendo hecho esa carnicería. Y por lo menos visibilizar eso y que haya más ojos mirando lo que está sucediendo y que no sea tan gratuito para el poder llevarse por delante la vida y la dignidad de los humildes, de los laburantes, de los pueblos originarios. Bueno, ese será nuestro aporte y ojalá permita que la justa resistencia del pueblo peruano sea victoriosa y que Perú vuelva al camino de la democracia y de la plena participación política y social de todos los sectores de la vida pública, ¿no? Así que sin mucho más que decir, que agradecer la presencia de todos y reafirmar la importancia y el coraje de nuestros compañeros y compañeras de estar presente en las malas, ¿no? Porque estar en las buenas es fácil, pero hay que estar en las malas. Le paso la palabra a Piñi. Muchas gracias. A la comunidad peruana que nos está acompañando en esta conferencia de prensa, que a la distancia comparten los mismos dolores, pero también las mismas esperanzas
con el pueblo que está luchando en las calles hace ya 3 meses. En Perú se vive una dictadura, se han violado numerosos derechos de la población que se viene manifestando pacíficamente hace ya 3 meses. De hecho, hoy se inician de nuevo las manifestaciones en todo el país. Voy a referirme fundamentalmente, después el resto de los compañeros va a ampliar, de lo que representó nuestra visita en los distintos lugares. La misión no solo estuvo en Lima, sino que además nos trasladamos a algunos de los lugares, de los sitios que más duramente sufrió la represión. Hablamos que en general el saldo de esta masacre ejercida por quien actualmente está al mando del Estado, ya se cuenta con 76 asesinados con responsabilidad directa del Ejército o de la Policía Nacional del Perú. Hay más de 2.000 personas, ciudadanos, ciudadanas, heridos, muchos de los cuales han sido heridos graves con perforaciones de fusil. Hablamos que en todo el país también hay miles de detenciones arbitrarias. Las personas no tienen derecho a la defensa, tampoco se les permite tener traductor en el caso de que la comunidad sean quechohablantes, las personas detenidas. No se sabe de qué se los imputa, porque al día de la fecha en Perú cualquier persona que se manifieste legítimamente puede ser acusado de terrorista. El famoso terruqueo, nos contaron allá. Cualquier ciudadano o ciudadana, por manifestarse, por reclamar, bueno, banderas muy claras, ¿no?, que hoy son la consigna de cualquier lugar donde nosotros estuvimos en Perú. La libertad y el respeto, la libertad del presidente Pedro Castillo, el respeto al voto popular, el cierre del Congreso y una nueva constitución en favor de las mayorías populares. Esas son las consignas principales del movimiento popular, que hoy se ha logrado unificar en una coordinadora nacional. La misión también se entrevistó con los dirigentes nacionales del movimiento indígena, del movimiento campesino, organizaciones agrarias, organizaciones sindicales, referentes de derechos humanos. Nuestro informe tiene alrededor de 100 páginas, lo que da cuenta de todo el trabajo de recopilación de las denuncias que se hizo en esta semana que estuvimos ahí. Pero voy a pasar a comentarles, bueno, cómo fue el modo de operar del Estado para evitar la movilización popular. Por un lado, el crimen. Nosotros estuvimos presentes en Juliaca, en Lima, en Ica, Ayacucho, Cusco, pero también recibimos muchas denuncias de Apurímac, que es la zona en donde se inició la manifestación popular. En todas estas localidades y regiones hay un común denominador. Las víctimas son de los sectores populares, son en su mayoría de origen indígena. La represión está dirigida hacia el pueblo pobre, indígena y campesino fundamentalmente. Donde mayor cantidad de asesinatos existió es en la región de Puno, que es el sur del país. También, no por casualidad, donde se concentran, por un lado, las principales fuentes de riqueza del país, que están en pocas manos, y como contracara, la mayoría de la población que no se garantiza las necesidades básicas. La represión fue dirigida a los humildes y tiene un responsable material, que es, por un lado, la Policía Nacional del Perú y, por otro lado, el Ejército, por supuesto, con órdenes políticas de quien hoy
se han apropiado del Estado. En el caso de Ica hay algunas particularidades, algunas particularidades, que es una zona donde también estuvo presente la región, son barrios populares, donde muchos de los trabajadores son superexplotados por las agroexportadoras, para llevar adelante la represión en ese sitio se le cortó la luz y el agua a la población y se llevaron adelante por parte de la Fuerza de Seguridad cientos de allanamientos ilegales. De hecho hay un caso emblemático de un chico con capacidades diferentes que ahora está sufriendo una prisión preventiva tan solo por el hecho de estar filmando el operativo represivo por parte del Estado. En el caso de Cusco hay otro caso emblemático, solo vamos a mencionar algunos que explican cómo se desarrolló, cómo se desplegó la represión del Estado. En el caso de Cusco hay un dirigente, el dirigente Guevara de apellido, que fue buscado entre las movilizaciones para ser ejecutado. Es muy común en toda esta zona, en el caso de Cusco, que las organizaciones indígenas, de mujeres, de campesinos, han denunciado los montajes judiciales, el sembrado de pruebas, con el objetivo de después perseguir a la persona, judicializar, montajes judiciales se le dicen más habitualmente acá, y además, bueno, un nivel de represión sobre la población en general, ¿no? En el caso de Ayacucho, mencionar que el Frente de Resistencia de Ayacucho sufre desde toda la vida una profunda estigmatización. En el caso de Ayacucho intervino directamente el ejército, detuvo a toda la dirigencia que cumple roles sociales, roles sindicales, las trasladaron a lo que fuera en el pasado, en la década de los 80, un centro clandestino de detención, donde fueron vulnerados sus derechos, sufrieron vejaciones y demás, y luego trasladados en helicóptero hacia Lima. Hoy están todos estos dirigentes con una importante trayectoria con prisión preventiva. En el caso de Lima, mencionar los allanamientos a las centrales campesinas, a los partidos políticos de izquierda, el caso de Santi Esteban, un trabajador, una de las víctimas que fue asesinada, y de hecho es de público conocimiento los videos, con un cartucho de un gas lacrimógeno que fue disparado a corta distancia y lo mató en el acto. También recogimos denuncias en la Universidad de San Marcos, donde además de, la imagen que nos hace acordar a la dictadura militar en la Argentina también y a las dictaduras que vivimos en el continente en la década del 70, las tanquetas ingresando a la universidad, en donde también recogimos denuncias de tratos crueles, de delitos contra la integridad sexual, ¿no? Abuso sexual contra las jóvenes estudiantas de la universidad. Y mencionar también el caso de Apurímac, que es donde se inicia el conflicto, porque todas las víctimas de Apurímac son jóvenes de 15 a 22 años. Esa es la particularidad, es que todos los asesinados por parte del Estado son jóvenes de 15 a 22 años. El último es el caso de Nilsson, que puede calificarse como una ejecución extrajudicial, porque venían movilizándose en 2 camiones con sus vecinos, sus compatriotas, desde Huancabamba, y varios móviles de la Policía Nacional los interceptan en la ruta y, sin mediar palabra, la gente venía en las tolvas de los camiones, ¿no? Camiones con los que trabajan, porque son trabajadores de la agricultura. Sin mediar palabra, los efectivos de la Fuerza de Seguridad dispararon contra los camiones
De hecho, tiene uno de los camiones 15 perforaciones. Y ahí matan a Denilson, que es la última víctima de Apurímac. Y finalmente, mencionar que el caso más emblemático, que nosotros en nuestro informe lo calificamos como el epicentro de la represión, es Juliaca. Nuestro mayor cariño, respeto y admiración por el pueblo de Juliaca, por el pueblo de Puno, que ha resistido desde el principio de este conflicto y donde se concentra la mayor cantidad de víctimas. Nuestra delegación estuvo trabajando en la parroquia Pueblo de Dios, donde se acercaron los familiares de la mayoría de las víctimas de Juliaca, entre las que, bueno, hay muchísimos casos, muchísimas historias que hay que conocer, porque son los héroes y heroínas del Perú. Jóvenes, en su mayoría, que en el contexto de una protesta, donde la población en general está movilizada, fueron asesinados. En el caso de Juliaca va a ampliar más el compañero Juan. Simplemente eso es una introducción para mencionar alguno bueno, y esperamos que pueda divulgarse el informe, que tiene más de 100 páginas, que bien podría constituirse como el nunca más, el futuro nunca más del Perú. Es un informe muy extenso, está escrito con rigurosidad, pero también con el compromiso que asumimos con todas las organizaciones sociales y nuestros hermanos del Perú de colaborar y de ponernos a disposición para que haya justicia. Entre los delitos que también sufrió la población y que sufre hasta estos días la población peruana, podemos mencionar además no solo de estos crímenes, sino también miles de detenciones arbitrarias, la persecución a la prensa, la persecución a los abogados. La gente no tiene dónde denunciar porque no hay ninguna institución del Estado que le dé respuesta a nadie. La persecución a la dirigencia social, que por supuesto, por ser un pueblo que resiste milenariamente, tiene una dirigencia templada, que sabe que se está jugando los destinos de su país y hoy están al frente de la lucha a pesar de esta persecución. Existe una narrativa de los medios hegemónicos de comunicación en donde pareciera que existiera una realidad paralela. Hay una alianza para construir una narrativa desde la ultraderecha, racista, que legitima e incentiva la violencia y legitima la represión de la mano de los grupos económicos del Congreso y de los sectores dominantes del Perú. Sin embargo, confiamos en que la fuerza de los sectores populares va a poder traer la justicia para su pueblo y una democracia que responda a los intereses de las mayorías populares. Así que le voy a pasar la palabra ahora al compañero Juan, que va a ampliar sobre la situación de Juliaca. Todos, para sumar a lo que dijeron Juan y Marianela, una serie de cuestiones. Primero, me parece importante destacar que quienes fuimos como parte de la misión hacia Juliaca, hicimos todo un caminito para llegar hasta Juliaca, y desde Cusco a Juliaca fuimos en auto, y me parece importante comentarles porque fue un viaje que debería ser de 5 o 6 horas, nos tomó 15 horas, y nos tomó 15 horas sin ningún problema para nosotros por el hecho de que en todo ese trayecto nos cruzamos con muchos de los cortes y de los piquetes de las luchadoras y los luchadores del Perú que estaban reclamando, manifestados, peleando por sus objetivos, por sus planteos. Y esto lo quiero decir porque en ese trayecto, en cada piquete donde parábamos, hablamos con quienes estaban allí y constatamos con mucha claridad que lo que hay en Perú es un movimiento popular que está en pie de lucha contra un golpe de Estado. Y eso nos parece importante destacarlo.
lo verificamos a través de nuestra propia actividad y a través de nuestra propia experiencia, y logramos de esa forma desmentir la tesis que busca instalar el régimen de Boluarte a nivel internacional acerca de lo que habría serían actos terroristas, enfrentamientos entre peruanos, incluso con acusaciones hacia el gobierno de Bolivia y a integrantes del MAS-IPCP. Bueno, todo lo contrario. En los piquetes lo que había eran luchadores con plena conciencia de sus objetivos políticos, que los mencionó Marianela con toda claridad, y que se han puesto de pie mostrando lo que es un verdadero ejemplo de cómo enfrentar un golpe de Estado y de cómo defender el voto popular a través de la lucha, a través de la movilización. Entonces eso nos parece importante señalarlo con total claridad. Fuimos abrazados y recibidos por esas luchadoras y por esos luchadores en cada uno de esos piquetes, y lo que nos pedían era que le contáramos al mundo lo que efectivamente está pasando en Perú y por lo que ellos están luchando en Perú, con mucha claridad, entre otras cosas, como decía el compañero Grabois, acerca de la naturaleza de este golpe, que tiene como objetivo apropiarse de los recursos naturales cuyos contratos ley vencen este año. Después, en segundo lugar, profundizando lo que decía Marianela, llegamos a Juliaca, nos instalamos en la parroquia, y allí recibimos a muchas vecinas y vecinos de Juliaca que vinieron a darnos sus testimonios, a quienes entrevistamos, entre ellos a 15 de las 18 familias de los asesinados. Los testimonios de las 15 familias fueron muy contundentes. Quienes estuvimos ahí nos reunimos y entrevistamos a distintos familiares y nos contaron cosas que nosotros tenemos que contar a nivel internacional, porque fue parte de lo que nos pidieron. Situaciones como, por ejemplo, el asesinato de un vecino de Juliaca con 78 perdigonazos en la espalda, así lo mataron. La mamá de Christian Elliott, que nos mostraba en su celular el video de su hijo tirado en el piso con una bala de plomo en el cuello. El papá de Yamilet Aroquipa, que nos decía que él estaba caminando con su hija, de 17 años ella, y que de repente la ve caerse al piso por un disparo en el estómago. Testimonios como esos muchos recibimos. Y todos fueron unánimes en decirnos que vieron que era la Policía Nacional del Perú la que estaba disparando a matar al cuerpo y a la cabeza con balas de plomo y con armas de guerra. Por lo cual, lo que salió a decir el régimen de Boluarte acerca de que habrían enviado armas desde Bolivia, que habría sido enfrentamientos entre bandas y cosas por el estilo, todos los testimonios que recogimos, y no solo los testimonios que recogimos, sino las necropsias que nos mostraron los familiares y las familiares de las víctimas, registraban que eran balas de plomo que muchas veces y suelen ser utilizadas por la Policía Nacional del Perú. Por lo cual, eso es lo primero que tenemos que dejar en claro de forma muy nítida, y que acá hubo un régimen, un Estado que decidió enviar a la Policía Nacional del Perú a perpetrar una masacre contra el pueblo de Juliaca. Por eso decimos en el informe que pudimos constatar que el Estado peruano, bajo la conducción de Boluarte y de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, ha incurrido en delitos de lesa humanidad. Ahora, lo otro que nos decían los familiares era que no tienen cómo y dónde lograr que haya justicia por los asesinatos. Algunos de ellos hicieron las denuncias y las denuncias no progresaron, y otros ni siquiera se atrevieron a denunciar porque tenían miedo de que por denunciar los persiguieran y sufrir represalias. Y ese miedo no era infundamentado, sino que se basaba en el hecho de que el día de las masacres, los días de las masacres y de las represiones, a los heridos que fueron al hospital a ser atendidos, iba el Poder Judicial, acompañado de la policía, a abrirles causas, a notificarles que quedaban imputados, que quedaban acusados por el delito de terrorismo, entre otros. En vez de atender a los heridos, garantizar su salud y garantizar una investigación para ver quién les disparó y por qué estaban ahí, iban directamente al hospital a notificarles que les habían abierto una causa para perseguirlos. Nos reunimos con los abogados de los detenidos, de los heridos, y nos dijeron que sufrieron
amenazas, extorsiones, entorpeciendo el libre ejercicio de su profesión, de su actividad profesional en defensa de sus defendidos. Y no solamente eso, sino que los abogados nos explicaron algo que pasó, que afectó a Juliaca y en general a todo el pueblo de Perú, que es la decisión del régimen de Boluarte de desarticular las fiscalías especializadas en derechos humanos, que son las que deberían estar interviniendo en este tipo de situaciones, y de colocar a las fiscalías especializadas en organización criminal en ser las que intervengan frente a estos hechos de represión a protestas populares. Es decir, que han decidido abordar las protestas como un hecho netamente criminal. Y de ahí que, como decía la compañera Marianela, han comenzado a abrir causas y a perseguir a las dirigentes, a los dirigentes y a quienes protagonizan las movilizaciones. Fuimos al hospital a visitar a los heridos. Uno de los heridos había perdido la mano porque le tiraron un artefacto explosivo que le explotó en la mano y cuyas esquirlas le llegaron por todo este lado, e incluso a correr el riesgo de perder la audición en uno de sus oídos. Otro de los heridos, un odontólogo que le habían disparado con algún elemento que él desconocía porque después no le habían querido dar la prueba de con qué le habían disparado en uno de los brazos, generándole la posibilidad de perder la movilidad en el brazo hábil que usa para trabajar. Los heridos también nos pidieron que hiciéramos la denuncia, porque además nos dijeron que ellos estaban a varias cuadras, estos heridos en particular que visitamos, estaban a varias cuadras del aeropuerto cuando se cumplió un mes de la masacre, y a un mes de la masacre hubo un acto de conmemoración por los asesinatos, de reclamo de justicia, que también fue reprimido y que salieron a reprimir varias cuadras alrededor del aeropuerto, y por eso gente que ni siquiera estaba en la manifestación fue reprimida y sufrió disparos. Eso también pasó el día de la masacre. Eso también pasó el día de la masacre en Juliaca. Entonces, dada esta situación de falta de acceso a la justicia del pueblo peruano al interior de Perú, lo que nos pedían los familiares, los heridos, quienes sufrieron la represión, es que hagamos la denuncia a nivel internacional. Porque hoy los tribunales del propio Estado peruano no dan respuesta para enjuiciar a los responsables de la represión. Y por eso, tan importante es la presentación de este informe y tan importante es, por lo tanto, la elaboración de las denuncias ante los organismos internacionales, para que esos organismos internacionales y todos los países que los integran y los congresos y parlamentos alrededor del mundo, es decir, todos los organismos políticos, jurídicos que existen a nivel internacional, se pronuncien. Que esta campaña internacional tiene que continuar, debe continuar, que lo que hicimos cuando fuimos a Perú fue importante, que en la manifestación donde nos hicimos presentes, como decía el compañero Graboy, nos pedían que nos quedáramos porque era la primera vez que no los gaseaban gracias a que estábamos nosotros, que después de que fuimos y que también fue Amnistía Internacional, efectivamente se redujo el volumen de la represión contra las manifestaciones, lo cual nos parece también importante señalar, porque una de las cosas que charlamos fue empezar a hablar con diputadas, diputados, con organismos de derechos humanos, abogados y abogados de otros países, para que lo que hicimos continúe y que vayan de otros países también a visitar a Perú, a recorrer Perú, a entrevistarse con los afectados por la represión y a continuar esta campaña internacional. Entonces, solicitarles a todas y a todos quienes se han hecho presentes en esta conferencia a que difundamos el informe definitivo que va a estar colgado en breve en todas las redes sociales de la misión, y continuamos esta lucha política y jurídica en defensa del pueblo peruano. Dar al compañero el doctor Troxato hacer también un agregado en el caso de Ayacucho, que no solamente hubo una detención arbitraria a la dirigencia del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, sino que también hubo una masacre con 10 muertos, ¿sí? Entre ellos tenemos el caso de Christopher Ramos Aime, de 15 años. Es un caso que es paradigmático porque él ni siquiera estaba en la movilización. O sea, no es que solamente se violentaron sus derechos a la protesta, sino que directamente era un joven de una familia pobre que tenía que ayudar a mantener la economía de su casa. Y estaba volviendo del trabajo y ahí fue asesinado por la espalda. Tenía 15 años Christopher.
Y el otro caso también que aprovecho para mencionar es el de Edgar Prado Arango, de 51 años, también un vecino cercano a la zona del aeropuerto donde fue la represión, donde fue esta masacre, que directamente salió a ayudar a sus vecinos heridos, ¿sí? Y remarco esto porque no estaba tampoco en la movilización, fue un vecino solidario que estaba asistiendo a sus vecinos y también recibió un impacto de bala que le quitó la vida. Me parecía importante también traer esto porque entre las masacres que hubo en Perú, ¿sí?, esta de Ayacucho fue de las más importantes en esos días de diciembre, y además se le suma que Ayacucho tiene una persecución, ¿sí?, una estigmatización doble, ¿sí?, porque directamente, según los testigos y las familiares de las víctimas, cuando bajaron a disparar, lo que le decían eran que eran todos terroristas por ser de Ayacucho. O sea que hay una estigmatización, porque esta es una zona que fue muy golpeada durante la época que se conoce como los tiempos de la violencia. Entonces se aprovecha de esa estigmatización para nuevamente, ¿sí?, masacrar a ese pueblo, estigmatizar, y sobre todo a las familiares de las víctimas y a muchos de los heridos se los revictimiza, ¿sí?, porque además de estar heridos, además de tener familiares muertos, tienen que padecer con una condena mediática y política, no pueden ir a los hospitales, pierden sus trabajos y además tienen que padecer que les vivan diciendo que son terroristas por tener un familiar muerto o por tener una herida que no pueden tratar en los hospitales porque los tratan de terroristas. Entonces quería traer esto también sobre la situación de Ayacucho. Y sí, ahora darle paso al compañero Guido Croxatto. Guido Croxatto es abogado de Pedro Castillo, ¿sí? Guido estuvo allá en Perú unos días previos o unos días cercanos a nuestro viaje como misión, y junto con Eugenio Zaffaroni se encargaron de acercarse, de investigar el caso. Y bueno, nos va a contar cuál es su dictamen, cuál es su observación y por qué claramente están defendiendo al profesor Castillo, ¿sí?, en este contexto que bien designaban muchos compañeros y compañeras como un golpe de Estado, como una destitución que abre este escenario represivo que estamos describiendo en este informe. Así que le damos paso a Guido para que pueda informarnos de su dictamen. Directamente a las conclusiones. Creo que lo más importante, digamos, ya está escrito en el dictamen, lo pueden ir a leer directamente ahí. Con el tecnicismo, como decía Grabois hace un momento, tenemos que ser rigurosos porque del otro lado, sobre todo cuando están los líderes populares, hay un nivel de prolijidad de la que se adolece bastante cuando hay una criminalidad tosca y persevera que empobrece a nuestros países y nunca se juzga, como la causa de deuda externa que está paralizada hace un montón de tiempo. Pues la doble vara es algo con lo cual todos los líderes de América Latina vienen lidiando hace mucho tiempo, y los pueblos representados por esos liderazgos también, ¿no? Desde Zelaya, Lula, Correa, Evo Morales. Es una historia repetida. Argentina, como mencionó Juan, la viene viviendo. Y Juan mencionaba el caso de la hija de Cristina, y pienso que para ver cómo se vulneran los derechos de Pedro Castillo y a través de él los derechos políticos de la mayoría del pueblo peruano, digamos, basta un ejemplo, que es cuando Jennifer, que es la hija de Castillo, escribe una carta y la publica en Página 12 primero, en La República después. Ese mismo día, el INPE, que en ningún momento nos hizo la tarea sencilla, Zaffaroni y a mí en Perú, el mismo día saca un comunicado. Si no fuera dramático sería chistoso, marcando que los abogados extranjeros a partir de ese momento, es decir, Zaffaroni y yo, faltaba que pusieran, tenían que homologar el título en Perú para poder visitar o para poder entrar a los penales peruanos. Bueno, una payasada más. Yo creo que esas torpezas en algún punto favorecen a la defensa de Pedro Castillo porque muestran la animosidad y la violación constante del debido proceso. Lo que hicieron con Castillo es un papelón en términos jurídicos, pero nosotros venimos acostumbrados hace mucho tiempo a esto. Entonces, en la primera parte, como decían los compañeros y las compañeras, hay una pata jurídica y una pata política.
es en cada foro, en cada instancia política, diplomática y jurídica donde podamos acercar tanto la cuestión procesal, que está llena de fallas, como la cuestión política, va a empujar la situación en la dirección que nosotros la queremos llevar. Los delitos que se le imputan a Castillo no son delitos, directamente. Desde el punto de vista penal lo que hay es una tipicidad. Lo demás está en el informe, digamos. No quiero abundar en cuestiones que son ya, digamos, sencillas de entender. La cuestión de la flagrancia me parece la más interesante. Porque dicen que a Castillo atrapan en flagrancia, pero en principio la flagrancia, como dice Villavicencio, es un penalista peruano que falleció hace poco, lo deben conocer, un gran amigo, la flagrancia es en el lugar de los hechos. Suponiendo, yo no comparto, y me lo dijo él personalmente, que no se estaba fugando a ninguna parte, pero incluso suponiendo que se estuviera fugando, se estaba fugando, por lo cual no hay flagrancia, ¿se entiende? Esto, un alumno de primer año de Derecho se da cuenta, se está fugando. Por eso Zaffaroni dice que es una tentativa inidónea en el mejor de los casos. Yo creo que lo que hay es una tipicidad directa. Es, como decían los compañeros, un preso político. El delito de rebelión, el otro delito, implica alzamiento en armas. Las únicas armas fueron contra Castillo y contra sus hijas, lo cual es más grave. Y esa es la razón por la cual él se entrega. El delito de conspiración, otro delito, o sea, acá probaron con todo. Dijeron, bueno, tengamos 20 delitos, en alguno le vamos a invocar, pero lo grave es que ninguno cae Castillo. Incluso gente, constitucionalistas peruanos, que patrocinan los derechos de agrupaciones indígenas, que dudaban de la tipicidad, terminaron concluyendo hace pocos días que no hay tipicidad en ninguno de los delitos. Y como la Fiscalía de la Nación en Perú lo tiene claro, es que busca justificar la prisión preventiva de otra manera con algún proceso rápido nuevo. Entonces, que dicen, bueno, a ver, corrupción, que es una cantinela que nosotros ya conocemos, y le dan una prisión preventiva ilegal desde dos puntos de vista, porque contraviene la Convención Americana y contraviene la dogmática penal más elemental, una prisión preventiva de 3 años. Es una payasada. Y es tan grave la confusión que muchos medios, por ejemplo los argentinos, en vez de explicar, bueno, qué es una prisión preventiva, que es una pena anticipada que viola el debido proceso, la legalidad y los derechos de defensa, porque presume la culpabilidad, invierte la carga de la prueba, poniendo en Castillo, digamos, la carga de probar su inocencia mientras está preso, lo que dicen es que Castillo ya fue condenado. Y esa es la parte más grave, que es qué pasa política y mediáticamente con el caso Castillo. Porque a medida que uno lo lee, y les pido que lean el resumen ejecutivo que armamos con Zaffaroni ayer a la noche, tiene 2 páginas escasas. En la primera página lo que van a ver es cuál sería nuestra propuesta técnica. En el peor de los casos, a ver si se entiende, en el peor de los casos, es decir, dándole la razón a los que están acusando a Castillo, cosa que nosotros no hacemos, pero dándole la razón igual hicieron todo mal procesalmente. Incumplieron el reglamento del Congreso peruano, el artículo 89, y 2 artículos de la Constitución peruana. Entonces, en el peor de los casos, en el peor, ¿se entiende? En el peor, que no es el que yo comparto, en el peor de los casos lo tienen que reponer y hacer las cosas bien. Es decir, respetar el debido proceso después de una acusación constitucional y darle el derecho a ser oído en el Congreso. Y luego, eventualmente, inhabilitarlo, suspenderlo, pero para eso lo primero que tienen que hacer es respetar el debido proceso. Y la única manera de normalizar esto, que es la conclusión a la que yo llegué, la única que hay para respetar el sistema jurídico peruano, es reponiendo a Castillo. No hay otra alternativa. Y yo lo que aclaro en el dictamen, lo aclaramos con Zaffaroni, yo no sé si es esto políticamente viable, pero nosotros somos los abogados, más allá de si somos o no adherentes a las causas de Castillo, que por supuesto, pero técnicamente yo no encuentro otra salida procesal para la situación y creo que el Estado peruano es una cuestión de tiempo para que sea condenado, no solo por la brutalidad de los asesinatos, y yo no entiendo el silencio de algunos foros que son, digamos, tan rápidos, para hablar también, ustedes saben, ¿no?, libertad de prensa. Si en otros países se cae una hoja, se advierte sobre los riesgos de la libertad de prensa. Bueno, en Perú ya hay 60 personas asesinadas. Un periodista que fue con nosotros a Barbadillo vio cómo mataban a una persona al lado de él y en el hotel estuvo al lado mío con un ojo roto por un perdigón. Pues yo no escuché a ninguna agrupación de las que defienden tan rápido la libertad de prensa advirtiendo sobre la gravedad de lo que pasa con la libertad de prensa de los de abajo, de lo que pasa en Perú, que es lo que decía Juan muy bien hace un momento, el derecho de protesta. Cuando los que se expresan son los de abajo, eso es protesta y eso es lo que se está criminalizando en Perú. Y después, bueno, el factor económico que mencionaban muy bien los compañeros hace un momento. Este año se renuevan las concesiones que vencen de la instancia neoliberal fujimorista de Perú. Pero yo quiero concluir con una impresión que me causó estar en... Pero no les tengo que explicar lo imposible que fue ver, digamos, tal vez debería. Digamos, es desopilante lo que pasa en Perú. Yo coincido con Juan. A mí me llevaron a la Universidad de San Marcos, los estudiantes de la Facultad de Derecho, para dar una charla y no entré. Es la primera vez en mi vida que no puedo entrar en una universidad. Y lo que le dije al guardia es, esto es un papelón, pero ustedes se van a tener que hacer responsables. Y era la misma puerta 3, donde había pasado un tanque, donde habían esposado a los estudiantes contra el piso. De vuelta lo mismo. Ustedes se imaginan en cualquier otro país
estudiantes esposados contra el piso. No hay imagen más dramática para explicar la falta de libertades civiles y democráticas. Pero es tan grave la ignorancia en Perú que requisan en Ayacucho, corregime Mijail, a los estudiantes les sacan los libros de Derecho Penal del Enemigo. Y lo cómico de todo esto es que piensan que la doctrina de Derecho Penal del Enemigo es de izquierda, ¿entienden el error? Digamos, la doctrina de Derecho Penal del Enemigo es la que están aplicando ellos, pero piensan que si algún estudiante la lleva en la mochila, digamos, es un subversivo. En realidad hay una subversión del Derecho Penal del Enemigo, pero es la que padecen los líderes populares como Correa, Evo, Lula, Cristina, o en este caso Castillo. En términos procesales, lo que hubiera correspondido una acusación constitucional, porque lo que hay es una infracción constitucional, en el mejor de los casos, pero para eso ya hay un proceso preestablecido en el ordenamiento peruano, y se llama acusación constitucional y está reglamentado. Entonces la conclusión a la que llegó una constitucionalista peruana es que habría que hacerle antejuicio político a los 101 congresistas. Y lo curioso de todo esto es que todas estas conclusiones que yo les estoy trayendo no me las dio una abogada que adhiera a la defensa de Castillo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La gravedad de la situación. Es decir, tomando los argumentos de gente que no adhiere a la posición política de Castillo, llegaron a la conclusión de que es grave lo que pasa procesalmente en el Perú. Y la verdad es que es tan insólito que yo no veo otra salida procesal para normalizar esto más que reponerlo y eventualmente hacer las cosas bien. Acusarlo, que se defienda, que eventualmente haya una suspensión. Pero lo que está haciendo Perú es secuestrar a un presidente que nunca fue destituido legalmente, y por eso las protestas nacen a partir de ese hecho y los muertos están de ese lado. Por último les quiero contar, bueno, respecto de esto que les contaba cuando Jennifer publica esa carta, y al día siguiente o el mismo día el INPE nos recuerda a Zaffaroni y a mí que tenemos que homologar nuestro título para poder visitar a Castillo, para los abogados extranjeros obviamente, ¿no? Obviamente que es inconstitucional, es una medida con nombre y apellido, dirigida directamente. Jennifer en la carta se refiere a mí y a Zaffaroni y nos pide ayuda, y el INPE le responde inmediatamente. Nosotros para evitar, fuimos con Zaffaroni a verlo a Castillo. Nos tomamos un avión, hicimos escala en Cusco, nos sacamos una foto en Cusco. Zaffaroni tenía miedo que le faltara el aire, llegamos hasta Barbadillo, estuvimos una hora debajo del sol adentro de la prisión con Pasión Dávila, que tampoco pudo entrar a ver a Castillo porque no sé qué problema había habido en el Congreso Peruano. La cuestión, estuvimos tomando sol los tres una hora del lado de adentro mientras nos mirábamos, estaba la foto de Boluarte y las fotos del INPE. Nos vamos sin verlo a Castillo, es decir que ahí se logró el objetivo, es vulnerarle el derecho de defensa en juicio, ¿entienden? Hay una violación de garantías que es vergonzosa, es poco serio, más allá de que es criminal. Como es el lenguaje que hablan algunos legisladores en Perú, por ejemplo el juez San Martín de la Corte Suprema, con quien yo me encontré hace 4 años en Perú, y que hasta que no supo que nosotros íbamos a patrocinar a Castillo nos había invitado a cenar, y nosotros no íbamos a patrocinar a Castillo, íbamos a Perú a recibir un honoris causa con Zaffaroni. Terminamos de carambola, digamos, en esta situación, y nos fuimos dando cuenta de la gravedad de lo que pasaba en el terreno, como decían ellos, ¿no? Estando ahí, uno se da cuenta de la barbaridad, y porque uno como abogado no le podés dar la espalda a alguien que te está pidiendo ayuda desesperadamente, ¿no? Que esa sería como la coordinadora del terruqueo, como decía la compañera Indira Rodríguez. O sea, tienen miedo los abogados en Perú. Incluso hay mucho miedo. Entonces uno veía, digamos, que hay una causa justa, que hay miedo de defenderla, y que la alternativa para lo que nos dedicamos a los derechos humanos es una sola, que es poner el cuerpo, la cara y tratar de razonar para ayudar o hacer el bien, como decía Juan, digamos, hablar claro, tratar de ver de qué lado de la película uno se posiciona, y en este caso es muy claro el dilema. Fuimos un jueves con Wilfredo, porque era el día de la visita general. Mi pasaje era el viernes, Zaffaroni se volvió sin verlo. Todos los días nos ponían una traba distinta para verlo a Castillo. Yo voy con un libro de Martín Fierro, que me regaló un penalista de Arequipa, se lo dediqué al maestro rural con cariño. Jueves, a ver si se entiende, día de visita general, puede ir mi nene a visitarlo a Castillo si quiere. Estuvimos con Wilfredo de vuelta una hora debajo del sol. Wilfredo en un momento discute con uno de los guardias, y yo lo que le digo a un pibe, porque ya era desopilante la situación, le digo, es como lo de la universidad, es tan grave lo que pasa en este país que uno ya, digamos, deja de ser gracioso en el sentido que voy a salir vivo de acá, lo que uno se empieza a preguntar. Le dijimos a uno de los guardias, bueno, lo único que yo le dije, lo único que quiero es dejarle este libro al presidente y darle un abrazo. Y eso fue lo que destrabó la animosidad contra Castillo, fue esa situación. Decirle, mira, yo tengo un libro acá, tengo calor, se lo quiero dar, e irme, y si no entramos va a ser un papelón para ustedes, en definitiva. Porque ya no somos abogados, y Castillo nos había personado de su puño y letra una carta que para mí es un honor, que la tengo en mi casa, donde él me designa como su abogado. Pero en principio era para adentrar. Pero ni con eso, o sea, él firmando una carta ante la Corte Suprema, no esa persona, Zaffaroni y a mí, no lo pudimos ver siendo abogados. ¿Entienden? La gravedad de la violación de los derechos a Castillo. Y esto lo único que tiene que, digamos, lo único que muestra es la
la arbitrariedad de lo que viene padeciendo. Como decía Juan hace un momento, la hija estuvo presa cuando él era presidente. Más muestra clara de falta de poder, en todo caso, no puede haber. Pensar que una persona que tiene a su hija presa puede dar un golpe de Estado es bastante irrisorio, ¿no? Pero en todo caso hay un proceso que se llama acusación constitucional con infracciones establecidas. Y la vacancia por incapacidad moral permanente, que usted ya de escuchar esto se da cuenta de lo ridículo que suena en el siglo XXI, y que no es casual que se use contra los indígenas esto, ¿no? Este es un concepto racista, obviamente, que está en la Constitución peruana, pero los 4 casos que se empleó era para cuando no estaba contemplada la infracción constitucional. En este caso sí existe la infracción constitucional, con lo cual el Congreso violó su propio reglamento. Por eso están buscando otra figura para tratar de prolongar la prisión preventiva, ¿entienden? Porque esto se cae técnicamente. Y el juez San Martín lo sabe. Zaffaroni hace 2 observaciones en otro dictamen que es muy interesante. Dice, en otras circunstancias de tiempo, modo y lugar. Cualquiera que haya estudiado Derecho sabe que cualquier delito se juzga en sus propias circunstancias. No en cualquier otra circunstancia podría haber sido peligroso, pero hasta los propios jueces peruanos están reconociendo que no había ninguna posibilidad, que no había ningún golpe de Estado y que no había elementos del tipo ni subjetivo ni objetivo. Estuvieron 1 hora con mi DNI, con esto termino, y nos decían con Wilfredo, a ver si entienden, primero no teníamos carnet de abogado de Perú, por eso no entramos con Zaffaroni. Vamos el miércoles que sigue, Zaffaroni se vuelve. Teníamos un carnet honorario, entonces yo le digo, esto no alcanza, no sirve, volvamos. Vamos a esperar al día que entra todo el mundo para ver a Castillo como todo el mundo. Vamos el jueves, le entrego mi DNI, estamos 1 hora con Wilfredo bajo el sol, y nos dicen que yo no estaba en el sistema. Entonces le preguntaban, ¿en qué sistema no estamos? Bueno, dijo, no, es que en realidad hay una base de datos para el control biométrico, una tomada de pelo, algo desaparecido del sistema. Le digo, bueno, que no estamos en el sistema, ¿cómo sería esto? Bueno, después de mucho tiempo, con esta anécdota que les conté, lo pudimos ver, y Castillo lo que nos dijo, las 2 o 3 cosas que hablamos es, él tiene una desconfianza muy grande respecto al sistema peruano, es decir, un escepticismo absoluto, porque se da cuenta que lo único que padece es una persecución constante, y lo que quiere es generar, y creo que es lo que corresponde, primero visibilizar las arbitrariedades judiciales. Yo creo que esto sirve, tanto lo que hizo la Misión de Derechos Humanos, mostrando la masacre que se vive, como en el aspecto procesal, mostrar el papelón técnico con el cual están procesando a Castillo, al que acusan de ignorante, pero yo diría que los ignorantes son los que lo están apresando con unos argumentos que dan pena dogmática, es una parte importante de nuestra tarea, y esa es la tarea que nosotros queremos hacer en tándem, en conjunto con la Misión de Derechos Humanos. Yo les aseguro que cuando leen 2 o 3 artículos de la Constitución de Perú y del reglamento del Congreso peruano, se van a dar cuenta que la única flagrancia que hay es la de los congresistas que apresaron de forma ilegal al presidente Castillo, y por eso están todos de acuerdo en no llamar a elecciones, ¿entienden? En un Congreso que, según me dijo Castillo, tiene, me lo dijo él, el 6% de aprobación popular. Esa es la democracia, por eso coincido con Grabois, que lo dijo en su momento. Lo primero que hay que pedir es que vuelva la democracia en Perú. La Asamblea Constituyente, la reposición de Castillo, pero lo que no hay es un Estado democrático, en definitiva. Por eso se violan todas estas garantías. Les vamos a pasar un documento cortito, donde hay una serie de reflexiones, y uno mucho más extenso, de 50 páginas, donde hacemos un análisis más pormenorizado de las arbitrariedades que viene padeciendo Castillo. Pero como decían ellos, a mí me parece importante que tengan confianza, como decíamos en unas entrevistas hace un momento, es realmente una arbitrariedad, es inconstitucional, es ilegal, es un despropósito, es un mamarracho, para decirlo en el lenguaje conservador, lo que están haciendo con Castillo. Y tomando los argumentos que lo quieren inculpar, también está mal que esté apresado, ¿se entiende? O sea, no hay manera de que lo que está pasando se justifique. Como la Fiscalía lo sabe, es que trata de buscar nuevos elementos o inventar nuevos procesos. Porque el delito de rebelión no se tipificó en ningún momento, y a Castillo se lo vacó de manera inconstitucional, violando el reglamento del propio Congreso que lo estaba vacando. Y esto es todo, digamos, fácilmente constatable. No en los medios masivos, pero sí en la Constitución de Perú. Y no en cualquier Constitución, sino en la del 93, que tiene tantas fallas. Bueno, gracias. Bueno, para ir final a la prensa, y agradecemos la mayor difusión de las conclusiones de este informe. Gracias.